de meternos de lleno en toda la información, tenemos unas cuantas preguntas que nos han llegado a través de redes sociales y del WhatsApp que tienen que ver con qué pasa con el tema del dinero de las jubilaciones, las pensiones en los bancos. ¿Qué pasa por eso? Hay gente que quiere ir a sacar su dinero, quiere ir a cobrar, ¿y qué pasa? Bueno, a partir del día de hoy, por lo menos en el estudio he recibido muchas llamadas y gente que se había acercado también en forma personal, desesperada realmente porque cuenta obviamente con el único ingreso en muchas ocasiones y tenía fecha de cobro para el día de hoy. Bueno, observando en el sistema vemos que la fecha del día de hoy pasó para el día 9 del corriente mes. Aparentemente, por lo que se ha escuchado, así a través de distintos grupos previsionalistas, porque estábamos viendo esta preocupación de la gente, han pasado la fecha de cobro para más adelante porque este mes se recibe el 11% de aumento en las jubilaciones y pensiones del régimen nacional y entonces por ese motivo aparentemente han pasado esa fecha. De todas maneras le aconsejo a la gente antes de que se tomen la molestia de ir al banco, más allá de la necesidad que tengan, pero no tiene sentido que vayan al banco, esperen y mucha gente se moviliza encima en remis, lo cual les genera un gasto extra, que se dirijan a la página de internet, es decir, googlean, ponen fecha de cobro o dónde cobro, la palabra dónde cobro, googlean, y ahí te va a hacer poner el CUIL. Ponen el CUIL y ahí te sale los beneficios que tenés y la fecha de cobro. Entonces así se lo aseguran. Les digo esta opción, ¿por qué? Porque es la más fácil, porque hay mucha gente que no cuenta con la clave de ANSES actualizada o nunca la generó o la tiene trabada. Entonces, si no, esa es otra opción. Entrar ahí con la clave de ANSES, mi ANSES, consultando en fecha y lugar de cobro también es otra opción. Y si no, googlea fecha y lugar de cobro, dónde cobro, la palabra dónde cobro, inserta su número de quit y le va a aparecer esa fecha. Le aconsejo por favor que hagan esto, porque seguramente si alguno tiene fecha de cobro en estos días o el mismo lunes, se va a dirigir y el dinero no va a estar. Aparentemente es por este motivo. Doctora, bueno, hablaba un poco del aumento que va a venir y demás, más o menos un estimativo cuánto pasaría a cobrar o cómo sería en las jubilaciones, por lo menos en las mínimas, que sí, es la pregunta más frecuente. Sí, la mínima pasa de 171.283 pesos a 190.141 pesos con centavos, con 60 centavos. Esa va a ser la mínima y el resto, los que perciben más de esa suma, le tienen que multiplicar el 11%. El gobierno no ha hablado de pagar en 2 veces. Aparentemente estarían cobrando en la primera liquidación porque por eso, por lo menos eso he observado en el día de hoy. Lo que pasa que mi ANSES está muy lento también, la página de ANSES a veces te deja en sala de espera, pero si uno consulta con la clave de ANSES ya aparece publicado el recibo, sí, y está figurando esa suma, así que ahora figuraría todo en una liquidación, no como el mes pasado que pagaban una parte antes del 17 y el aumento con el bono lo pagaban después del 17. Ahora aparentemente tendría que estar todo el día que vayan a cobrar, pero recuerden que va a ser a partir del 9, no antes, a raíz de esto que comenté anteriormente. Qué tema también para aquellos que estaban acostumbrados a cobrar los primeros días y tenga esta demora de unos días más. Sí, más exactamente. Más que acostumbrado, la gente, entre que es muy poco lo que cobran, están, te diría, en un estado de necesidad bastante importante, tienen que cumplir con sus deudas, con el tema también de cubrir sus gastos básicos y bueno, y requieren de esto, pero bueno, va a ser todo así. Si ustedes dicen, ¿me podés explicar esto? ¿Por qué hacen esto? Bueno, es parte de las decisiones de este gobierno y por lo que vemos, esto cobra una celeridad, las reformas, las modificaciones y todo lo que hace el gobierno con gran velocidad. Así que bueno, y también charlamos, sí, lo de esta media sanción de, sí, esto que se conoció en las últimas horas y que también preocupa para aquellos que están a un futuro no muy lejano o están o estaban, hay que ver cómo queda esto, el tema de las moratorias y las jubilaciones. Claro, exactamente, Sol. Se obtuvo la primer parte de la votación de Cámara de Diputados, es decir, tiene media sanción, la derogación de la moratoria previsional, que es la más importante, que es la ley 27705, que permite a hombres y a mujeres que le faltan la mayoría de los aportes, porque recordemos que pueden comprar desde los 18 años de edad hasta diciembre del 2008, todos esos años. ¿Qué sucede?
aprobaron, la Cámara de Diputados aprobó, le dio media sanción. Si ustedes me dicen, ya no rige más, no, sigue rigiendo, pero ¿qué sucede? Hay que esperar a fin de mes, creo que entre el 20, el 20 y pico, se reúnen Cámara de Senadores. Digo esto porque van cambiando la fecha, puede ser que después lo adelante, no lo pasen para fin de mes, pero en principio sería entre el 20 y el 23 de este mes, se van a reunir en Cámara de Senadores y si llegan a aprobar esta ley, bueno, ya queda con la aprobación total porque tendrá la otra media sanción y luego pasa la promulgación y publicación por parte del Ejecutivo, que lo haría en breve porque es su interés. Él, justamente el presidente, fue el que propuso esto. Recordemos que nuestra indignación es que mucha gente previó a través de esta moratoria, fue comprando pagando monotributo, buscando toda la documental de los hijos para completar con esta moratoria previsional, porque en principio vence en marzo del 2025, pero ahora el presidente a último momento decidió a través de esta ley base incorporar esta derogación y bueno, justamente si llega a llevarse a cabo por parte de la otra media sanción, nos vamos a quedar sin moratoria previsional, por lo menos sin esta moratoria más importante. Queda otra, pero que te permite comprar entre 6 y 8 años, no tanto. Entonces, quienes requieren de muchos años, requieren la moratoria previsional vigente. Por eso, bueno, hubo tanta oposición y tanta, la gente está descontenta, obviamente, con este tema, la mayoría de la gente, porque recuerden que hay mucha gente que dice, bueno, pero yo aporté y el resto no aportó, pero hay mucha gente que no es que no aportó, no le aportaron. Recuerden que la obligación en los casos de relación de dependencia son del empleador. ¿Qué sucede? En la época del 70, el 80 y ahora también sucede, pero en esa época se veía más que faltaban los aportes previsionales. ¿Qué sucede con esto? Que la falta de control del Estado, mucha gente trabajó o en servicio doméstico o en distintas empresas y se encontraron en que en su historia laboral no aparecen los aportes, pero no es que no trabajaron. Entonces por eso decimos que es injusto, no es que estamos diciendo que alguien nunca trabajó y se quedó sentado en su casa viendo la televisión. Habrá, no digo que no haya alguno, pero la mayoría de la gente, es más, a veces vienen con la expectativa de decir, bueno, yo trabajé 15 años del 70 al 80 y al 85 cuando me voy a fijar le falta la mayor parte del aporte, debido a que justamente se encuentran con esta sorpresa y no sabían. Además, si hubieran sabido también que estaban en negro, tampoco podían reclamar en esa época. Recordemos que estaban en el gobierno de facto entre el 76 hasta el 80 y pico, entonces por lo tanto, si llegaba a reclamar, bueno, posible desaparecido van a ser, porque realmente no se podía hacer juicios, porque recuerdan cómo funcionaba, había que agachar la cabeza y nada de juicio. Así que bueno, por eso nos encontramos con una situación que consideramos que es muy injusta para los trabajadores, para los que han querido aportar y se ha encontrado con esta falta de protección, que fue una obligación del Estado controlar y no lo hizo. Y también pasa en esta época, no es que es de esa época, pero en esa época se ve más esta problemática. Entonces, por eso, si se llega a aprobar, bueno, nos vamos a quedar sin moratoria previsional y habrá que ver ahí, porque justamente se prevé la posibilidad de que la mujer va a tener recién, salvo que tuviera los 30 años, pero si tuviera que requerir a esta moratoria, al desaparecer esta moratoria tendrán que esperar hasta los 65 años de edad y podría contar ahí con una PUAM, la prestación del adulto mayor, que era la que regía hasta ahora, que te garantiza el 80% del haber mínimo. Esa sería la posibilidad, y también se prevé para los hombres que tienen 65 horas, si sacan esta moratoria, ver una especie de retiro proporcional de acuerdo a la cantidad de años que tengan, y si no también pasan una PUAM. Pero de todas maneras, para no confundir al respecto, esperemos a que salga aprobado, porque si bien va todo encaminado a eso, porque ustedes habrán escuchado que pasan los diputados todos en contra del gobierno, dicen barbaridades del gobierno y después votaron a favor, así que la verdad que son unos traidores. Porque si dicen una cosa y hacen otra, es lo que venimos diciendo, falta coherencia al argentino. Aparte, doctora, creo que adherimos un poco a un mensaje que decía antes, creo que Daniel Santillán, que lo leía Ariel, en donde qué bueno también es esto de cuando se empiezan a viralizar, ¿no? Para saber
qué representante votó a favor, votó en contra con un tema Sí. tan sensible como este. Bueno, al respecto hay un cuadrito, a mí me lo pasaron, ahora yo no me animaría a compartirlo porque no sé si es verdad. Porque realmente uno no vaya a ser que con ese cuadrito, como todo Sí, lo que sí, que publica, se- ensucie a alguien que no tenga nada que ver. Porque va a haber diputados que no votaron en contra, pero ustedes escuchen que pasan un montón que dicen que la reforma laboral no es justa, que la reforma previsional no es justa, explican todo y después te termina enterando que votaron a favor. Pero bueno, para eso hay que ver en YouTube, buscar justamente esta sesión y ver para no justamente responsabilizar a quienes son inocentes, porque hay diputados que votaron en contra y otros se abstuvieron. Pero lo que consideran aquellos que con un discurso de crítica al gobierno, no te vamos a dar facultades, no te vamos a dar esto, no te vamos a dar lo otro, criticaron la reforma laboral, criticaron la reforma previsional y después votaron a favor. Y encima el voto se ve, porque a diferencia de nuestro voto, que es secreto, el de ellos se visualiza, se visibiliza. Entonces eso es lo injusto, la hipocresía. Por eso les digo, por más orden que quieran poner, acá la gente es hipócrita, vive juzgando al otro con este tema de la moratoria justamente, le dicen que son vagos aquellos que compran por aporte y mucha gente que ha comprado por aporte dice que son vagos el resto y ellos no, que compraron por la misma moratoria. Entonces, bueno, hasta que no seamos coherentes y honestos con nosotros mismos, este país no lo vamos a sacar adelante jamás, porque nuestros legisladores son representantes nuestros, pero salen de nuestra sociedad. Nosotros también podríamos ser legisladores, así que bueno, si nosotros somos hipócritas, esa hipocresía se lleva a nuestra familia, a nuestra vida social. Por eso lo que hay que erradicar es la hipocresía y empezar a cultivar los valores. Y para cerrar, Sí. bueno, esto les digo a las mujeres que tienen próximos turnos que se queden tranquilas, que quienes tienen turno también tendremos que ver qué pasa ¿Qué si sucede? sancionaran esta Claro. ley, porque pueden decir esto va a regir a partir de julio, o pueden decir esto rige a partir del lunes, después de la sanción, después obviamente de la publicación, pero me refiero a que el Ejecutivo lo va a hacer rápido a eso, porque él es más interesado. Pero supongamos que sea así, puede ser que lo hagan a partir de junio, a partir de julio, no lo sabemos. Esperemos y tengamos la esperanza, y bueno, también habría que presionar y la gente interesada en esto debería quejarse también, porque si no realmente somos muy pocos los que ponemos la cara. Entonces tendrían también que manifestarse en contra todos, desde organizaciones sindicales, sociales, centros de jubilados, para ver si pueden hacer alguna presión para que la Cámara de Senadores, ya que aumentaron tanto su dieta, puedan votar esta vez en contra de esa derogación de la moratoria previsional y de esta manera que puedan por lo menos llegar a jubilarse hasta marzo del 2025, que era la vigencia que está todavía justamente vigente y que era justamente la esperanza para muchas personas que están próximas a jubilarse, que hicieron todo lo posible y aportaron como pudieron, y ahora a último momento le vinieron con esta fea sorpresa. Así que bueno, esperemos que, digamos, tenemos la última esperanza, que son los senadores, así que esperemos que no sean tan traidores como los otros. Doctora, antes de irnos, bueno, acá me llega un mensaje que dice, pero entonces, ¿cuál sería el monto que va a cobrar un jubilado? ¿Sería el importe mensual más el bono total de cuánto? 190.141 pesos con 60 centavos más 70.000. Les va a dar 261.000 y pico de pesos, pero le tienen que descontar la cuota, el descuento de la obra social, eso es el bruto, siempre tienen que sumar y restarle el descuento de la obra social, y si alguien está pagando una moratoria, también la cuota de la moratoria. Por eso yo no les puedo decir cuánto les va a quedar, porque depende cada persona. Hay gente que tiene un crédito de 30.000 pesos, le va a quedar menos. El que tiene una cuota de moratoria de 40.000 pesos que está pagando ahora por esta nueva ley, que son costosas la cuota, le va a quedar menos, pero el total a todos les va a dar 190.141 con 60 centavos si cobran la mínima. Eso le tienen que restar los descuentos respectivos, según tengan descuento de cuota de moratoria, de obra social, de crédito,
y otros que pudieran tener, pero ese es el monto total más ese bono, asciende a 261. Lo que sucede es que hay gente que por ahí lee el informativo que pasan el monto total, pero en realidad el haber es ese, el bono es aparte, que hoy existe. También hay posibilidades que después lo saquen porque quieren eliminar el bono. Doctora, bueno, muy amable, la esperamos el jueves que viene. Espero que el jueves que viene traigamos noticias más gratificantes o positivas, por lo menos para los que están del otro lado también, especulando y esperando un poco qué pasa con todo esto. Bueno, sí, nos vemos pronto y de todas maneras esta definición va a ser recién a fin de mes. Va a faltar un par de semanas. Vamos a tener que esperar un poco, sí.